pláticas. La de ayer, ¿se acuerdan cuál era el tema? El desierto y la cruz, ¿verdad? Bueno, vamos a dar un paso en este camino de reflexión. Nosotros como seguidores de Jesús estamos conscientes a veces de que el camino que Jesús escogió para sí mismo es un camino arduo en cierto sentido. Cuando los discípulos de Jesús le preguntan a él, Señor, ¿son muchos o son pocos los que se salvan? ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús les contestó, ustedes esfuércense por entrar, porque la puerta es angosta. Entonces no dijo, sí, se salvan muchos, sí, se condenan muchos. Dijo, ¿ustedes qué se preocupan? Entonces nosotros estamos conscientes de que la vida cristiana es un camino que pide siempre un esfuerzo. Y el tema de hoy está relacionado no solo con la Cuaresma, sino con la vida cristiana en general. Y este tema que nos ocupa hoy es el tema de la oración. Hay tantas definiciones de la oración o de lo que significa orar, ponerse en contacto con Dios, entrar en el ámbito interior y sagrado, que después de repasar las tantas definiciones, a mí me gustó la que escoge el Catecismo de la Iglesia Católica y que dice, la oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre ora, entra en una relación viva con Dios. Así de sencillo. Es una relación viva. Santa Teresa va a tener su definición, San Juan de la Cruz también, Conchita también. Bueno, el catecismo nos dice, es la elevación del corazón humano a Dios. No podemos hablar de única forma de orar, debido a que cada religión establece sus parámetros. Pero además, las formas de orar también han ido variando a través del tiempo. Nosotros creo que aquí en el Apostolado de la Cruz tenemos cada nivel un taller de oración, se enseña oración personal, oración comunitaria y luego oración en la espiritualidad de la cruz. Pero básicamente cuando nosotros oímos la palabra oración, estamos hablando de relación. Mientras en las sociedades antiguas era muy común realizar sacrificios de ofrendas a los dioses, incluso en algunas culturas esos sacrificios llegaban a ser humanos. ¿Ustedes han oído hablar de alguna cultura que hiciera sacrificios humanos? ¿Como cuál, por ejemplo? Varias. ¿Cuál? Los mayas, los incas, los aztecas, pero no solamente esos, los fenicios. Fíjense, cuando el libro del Éxodo, del Génesis, narra la historia de Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces, le explican los estudiosos, es que había cultos en donde los sacrificios humanos eran parte de la religión. Entonces, mientras en las sociedades antiguas se pensaba en esas cosas, luego aparecieron los templos como espacios a donde llevar a cabo celebraciones, misas, en las que solo los sacerdotes podían participar. Más tarde, ya en la Edad Media, los monasterios y los espacios dedicados a la religión se volvieron mucho más presentes y se caracterizaron
por una total separación de la persona con el entorno, de modo que se procuraba que todo ayudara a que la separación favoreciera un contacto más íntimo con Dios. Es decir, que nada nos distraiga, nos aislamos. Y en los últimos siglos de Occidente se observa que la oración puede volverse un contacto o un acto personal en el que el individuo decide cómo llevarlo a cabo. Si es participando de misas masivas o si es en la sociedad de sus espacios más íntimos. Para nosotros creo que no es ningún segmento cultural, sino es un signo vital. No decimos, ay, pues oramos porque nuestra cultura. No, oramos porque descubrimos que allí puede haber una relación viva. Orar significa respirar en y con Dios. Sin ese respirar, se muere el alma. Nuestra vocación nos une profundamente a esa cadena de mujeres y hombres que han tenido en su vida una corriente significativa y profunda en el campo de la oración personal y comunitaria. A ver, así rápidamente, póngame un ejemplo de alguna persona, algún santo que tenga en su vida como rasgo fundamental la oración. ¿Qué santos me diría? Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, el Padre Pío, Conchita. Pues es que no hay ninguno, muchachos. San Martín de Porres, Santa Catalina de Siena, Santa Filomena, Santa Petrita. Pues todos los santos los descubrimos como amigos de Dios. Y no puede haber una amistad si no hay una relación íntima. Entonces, ya sabemos que la importancia de la oración no es solo teórica, sino práctica, que Jesús le dio a la oración, Jesús le dio un lugar importantísimo a la oración en su vida. A él lo vamos a ir encontrando en la sinagoga, leyendo y comentando las Sagradas Escrituras. Los evangelistas nos transmiten las muchas ocasiones en que Jesús se apartaba y en silencio, a solas, se ponía a orar. Entraba en comunicación con su Padre y con el Espíritu Santo. Sabemos que antes de tomar una decisión importante, hacía lo mismo. Se apartaba a orar para conocer la voluntad de su Padre. Nada menos ayer veíamos, 40 días pasó en el desierto orando antes de emprender su misión. O sea, la cuaresma que Jesús hace precede a su misión. Una noche entera pasó orando antes de escoger a sus apóstoles. Y luego dice uno, bueno, pues mira, quiso apartarse para orar intensamente antes de entregar su vida en la cruz. Ahí lo encontramos en el Huerto de los Olivos, en esa experiencia terrible en donde Jesús, contemplando el amor del Padre, contempla también la miseria de la humanidad completa. Por eso Jesús es el hombre de la oración por antonomasia y también es el modelo que debemos de seguir todos los cristianos. Pues yo pienso que uno de nuestros grandes males es que no oramos o nos contentamos en hacer una oración periqueña, digo así como pericos repitiendo, y no en un contacto íntimo con Jesús. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Nosotros nos desanimamos de todo. Ay, voy a hacer esta cosa. Ay, no, ya me desanimé.
¿Por qué? Pues porque amaneció nublado. O porque mi niña me sacó la lengua. Bueno, estoy poniendo ejemplos chuscos, pero la verdad es que nos desanimamos muy fácilmente. Y Jesús quiere que no nos desanimemos. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor ni a Dios ni consideración a nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hazme justicia contra mi adversario. Si ustedes conocen alguna viuda insistente, felicítenla de mi parte, porque están retratadas en el Evangelio. ¡Qué bonito! Insistente, hazme justicia, hazme justicia. Dice, durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo ni a Dios, ni tengo consideración por nadie, con esta viuda que no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Es un ejemplo de Jesús, ¿eh? Y entonces continuó el Señor diciéndoles a sus discípulos, tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. Era un hombre injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que sí, les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Qué misteriosas conclusiones tiene de esta parábola. O sea, por un lado, Jesús nos hace ver que Él está muy distante de ser un juez inicuo y que nosotros somos sus preferidos, sus escogidos. Y si un hombre injusto es capaz de conmoverse simplemente para que no lo estén fastidiando, ¿cómo va a ser Dios con nosotros? ¿Cómo va a ser? Pero la pregunta está, ¿nosotros clamamos a Él día y noche? ¿O un ratito y ya, me cansé? Tengo una situación difícil en la familia. Tengo una situación difícil en el negocio. Ay, Señor, por favor, y ya. El texto habla de clamar día y noche. Y la conclusión, encontrará fe en la tierra, está diciendo Jesús que nosotros fácilmente nos despegamos de los criterios de la fe. Fácilmente. Jesús usa esta parábola para enseñar a sus discípulos a que no se deben desanimar. Les muestra la importancia de la persistencia y la resiliencia. Sabe que la vida conlleva decepciones, pérdidas, injusticia, persecuciones, y son muy buenas razones para desanimarse y perder la esperanza. Pero una vida en sintonía con la presencia, la justicia y la bondad de Dios es una vida que puede perdurar. Nosotros no somos dueños del destino de nadie. Dios sí. ¿Cómo nos gusta? No es porque yo las conozca y los conozca a ustedes. ¿Cómo nos gusta encuadrar la vida del otro? Comentar si hizo bien o no hizo bien, si debió haber hecho esto y hizo lo otro, si no lava los trastes cuando va a visitarnos y todas lavan menos ella. Nos encanta eso. Pero yo me pregunto, a esas personas que tú generalmente mides con una varita exigente, ¿se te ha ocurrido alguna vez pedir por ellas? ¿Se te ha ocurrido decir, Señor, por esa persona que me encanta juzgar, te pido para que la ayudes? Te pido para que estés presente en su vida y no solamente reprobar sus acciones porque no es tan buena como yo o tan bueno como yo, que en realidad eso es lo que hace
el publicano. Pero una vida en sintonía con la presencia de Dios, pues esa es la vida que puede tener un peso específico. Según la ley mosaica, los jueces debían prestar atención especial a las viudas, y mayormente porque dependían de los hombres, pues contaban bastante poco las mujeres en esa sociedad. Cuando el esposo moría, la viuda quedaba a merced de los parientes y del hijo mayor para el sustento. Sería poco común que una viuda pudiera abogar por sí misma durante ese tiempo. Los hombres eran los que hacían ese tipo de trabajo en nombre de las familias. Como viuda, ella era una de las personas marginadas de la sociedad. La mayoría de las viudas eran objeto de opresión y fraude. Aquí hay pues una historia de pecado, ¿verdad? La mujer sin el hombre no vale nada. Si tú no tienes un hombre, te fastidias. Y por eso su condición de marginada a ella no la detuvo en su búsqueda de justicia. Y Jesús alaba eso. Con respecto a la oración persistente, la viuda de esta parábola sirve de modelo para el discipulado. Nosotros a veces, pues bueno, la mayoría de veces, ¿qué contamos en la sociedad? Somos como esas viudas que no tenemos quien nos dé valor, pero nosotros tenemos la fuerza para una y otra vez comparecer ante ese juez injusto que presenta resistencia y no darnos por vencido. Ese es el ejemplo de Jesús. Ella fue resiliente y fue fiel a sus creencias. Fue persistente en su búsqueda por la justicia. Y la viuda persistente es un ejemplo de los oprimidos y los marginados en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces también nosotros criticamos eso? Y el juez representa los poderes terrenales del privilegio que se interponen en el camino de aquellos que buscan la justicia y la equidad. La persistencia y la resiliencia de la viuda ilustran la necesidad de que nos presentemos ante Dios, quien pelea por la justicia en representación de nosotros. Yo me pregunto si, bueno, hay muchos sectores en la iglesia que trabajan físicamente en beneficio de los pobres, que van a las marchas, piden justicia, abren puertas, tocan, insisten, pero a los que no podemos estar en eso, también nos queda el recurso de la oración, siempre. Y nosotros tal vez no lleguemos nunca a ver el cuadro completo de una sociedad justa durante toda nuestra vida, pero podemos seguir orando, buscando, tocando la puerta y pidiendo a Dios que se haga justicia en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, creo que este ejemplo también nos ayuda a pensar que los cristianos no podemos aislarnos en nuestras cosas, ¿verdad? Somos una iglesia que está insertada en una sociedad profundamente injusta y que nosotros tenemos que velar también por los intereses de los más pobres, de los marginados. A veces ese mundo nos es desconocido, o si lo vemos de lejos, o si lo vemos con miedo. Y la pregunta es si yo en mi oración llevo también en el corazón esa parte tan numerosa de la sociedad y clamo justicia a nombre de ellos. Bueno, nuestros fundadores Conchita y el padre Félix fueron fieles a esta invitación de Jesús en todas las épocas de su vida. Por parte de Conchita sabemos por sus testimonios
que ella emprendió un camino de oración desde la infancia hasta llegar a un punto de madurez tal donde, como le dijo Jesús, aquí estoy. Eso es el desarrollo y el fruto de la oración de una persona fiel. Quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de 1000 modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme. Y sentí, comenta Conchita, un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinándome continuó. No es así. De otro modo, además, hoy me has recibido. Tomo posesión de tu corazón. Me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Y continuó. Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradécela. Pienso que sí, hay algún grado más grande de la oración que esta fusión que Jesús le concede a Conchita cuando decimos que la oración es una relación de intimidad con Dios. Y así como dice el Catecismo de la Iglesia, orar es tener una relación viva con Dios. A Conchita el Señor le regala un estado de perpetua oración para no separarse jamás. Y para que ella pueda vivir esa realidad espléndida, le pide que haga una cadena que no se corte jamás, en donde le dice, mira, vas a hacer una cadena. Cada hora de tu vida será un eslabón de oro, ofreciéndola con esa intención. Quiero que no se corte hasta tu muerte. Entonces esta es la invitación que Jesús hace a Conchita a vivir unida constantemente a Él. Es, podríamos decir, un estado de oración perpetua para que ella clame día y noche pidiendo al Padre de los cielos la salvación de los hombres. Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que se puede vivir íntima y constantemente unidos a Dios? Sin ninguna pausa, de día y de noche, en el sueño, en la diversión y en los corajes que hacemos. Pues sí, de parte de Dios, claro que sí. Nosotros somos los que podemos cortar esa unión. La cadena de amor se vive principalmente a través del ejercicio de las virtudes. Entonces, fíjense, a un estado de oración permanente debe plasmarse no solamente acá en la contemplación del divino verbo hecho carne, sino en el ejercicio de las virtudes, de la fe, ejercicio de la fe. Yo les decía ahorita, ¿cuántas veces dudamos por lo que nos ocurre alrededor, por lo que pasa en nuestra familia, por lo que le sucedió a mi esposo? Dudamos. Ejercitar la fe, ejercitar la esperanza es creer firmemente que Dios es fiel a sus promesas. Ejercitar la caridad, vivir haciendo el bien a los demás. De todas las virtudes, va a decir San Pablo, esta es la más importante, pues la fe se va a acabar cuando veamos a Dios. Ya no necesitamos fe. Creemos, no. Vemos. La esperanza, pues no. El bien esperado está aquí. Abrázame. Lo que permanece siempre es el amor. Entonces, por eso en el amor, siempre en esta tierra, podemos ir creciendo. Y este crecimiento en la caridad solamente puede hacerse realidad si estamos conectados a la divinidad. También tenemos que contemplar la templanza
la justicia, la prudencia, la humildad, la castidad, la gratitud, la templanza, la paciencia, la diligencia. Pues son virtudes que nos ayudan a hacer que nuestra vida de oración tenga una manera de hacernos ver que ese es el camino correcto. Y esta vida de oración sostenida le dio a Conchita la fuerza y la valentía para enfrentar una vida no fácil, difícil. Quédate viuda a los 38 años con 9 hijos. Ella tiene que hacer la vida como padre y madre, asistiendo a sus hijos, la fuerza para superar la muerte prematura de 4 de ellos. Eso es como para volverse loco, ¿verdad? El coraje para no claudicar en la fundación de las obras de la cruz y enfrentarse a todos aquellos que no la querían capaz de ser lo que fue. Estamos en un tiempo, si ahorita hay más, ¿ustedes creen que todavía hay machismo en la sociedad? ¿Qué quiere decir? ¿Sí o no? Y en la iglesia, pues miren, ella tuvo la fuerza para enfrentar a todos aquellos que no la creían capaz de ser lo que fue. Una líder llena del poder de Dios, que es el de la cruz. Ese es el poder de Dios. Sin la oración, Concepción no hubiera podido ser lo que fue y hacer lo que hizo. Para ella, su máximo tesoro fue la Eucaristía, ante la cual pasaba noches enteras en adoración. Ella decía, como un perro echado a los pies de su amo. Y el padre Félix entendió este mandato de hacer una cadena de amor como la atención amorosa a Dios. Es otra manera, pero también acoge esa invitación o propuesta de Jesús de orar siempre sin desanimarnos. ¿En qué consiste la atención amorosa a Dios? El padre Félix toma la idea y aún el título, ¿qué fue? Se cerró, perdón. Y toma la idea y aún el título de Santa Teresa de Ávila y lo entiende como el ejercicio de estar siempre conectado con Dios a través de pensamientos amorosos. Recomienda utilizar las jaculatorias continuamente para estar lanzando dardos al cielo, pues literalmente jaculatoria quiere decir flecha. Miren, esto lo puede entender quien se ha enamorado alguna vez. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? Esa risa pícara, ¿qué significa, Peñito? Que más de una. Entonces, cuando uno se enamora, entonces uno está pensando en esa persona, en la tarde, en la noche, abajo, arriba, dormido, despierto. Entonces, este pensamiento amoroso se traduce en esas jaculatorias que son como dardos al cielo para estar en la presencia de Dios. ¿Quién me dice una jaculatoria? Por ejemplo, sálvalos. Díganme otra. Dios, Dios, Dios. Jesús, en ti confío. Corazón de María, sed la salvación mía. Jesús, José y María. Mi Señor y mi Dios. Sí, esa misma es de San Francisco de Asís. Y así hay muchas, ¿verdad? Muchas, que nos hacen una fórmula pequeña. Yo les decía en otra plática, ya no sé si la A, la B o la C, que cuando nosotros utilizamos también
palabras de la Sagrada Escritura tienen un poder porque son palabra de Dios, como cuando decimos, todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios es amor. Por ejemplo, Jesús manso y humilde de corazón, son jaculatorias y son palabra de Dios. Entonces, el padre Félix entendió esto. Para el padre Félix fue muy importante en su vida espiritual permanecer en la presencia de Dios. El padre Félix tuvo la oportunidad de leer la cuenta de conciencia de Conchita y le impresionó mucho cuando Conchita narra una experiencia que tuvo en la Catedral de San Luis, que estaba haciendo su oración y de repente Jesús le dice, mi Padre te mira. Entonces Conchita empieza a pensar, ¿qué significa que el Padre Dios te mire a ti? Y entonces eso le impresionó mucho al padre Félix. Permanecer en la presencia de Dios. Eso quiere decir que ni un instante de su vida esté fuera de esa mirada que es capaz de transformar. Y así él también alcanzó la gracia de vivir este estado, el estado de oración permanente. Ponía de ejemplo a los girasoles que vuelven siempre su corola al sol. El sol se va moviendo, más bien la tierra, pero parece que es el sol el que se mueve, y las corolas de los girasoles van buscando siempre darle la cara. Y como en Conchita nosotros podemos ver en la vida del padre Félix que sin esa virtud de oración que vivió, no hubiera podido soportar con heroísmo la enfermedad de su brazo, su arduo trabajo en Colombia, su durísimo destierro de México que fue como un castigo de sus superiores, las humillaciones, los desprecios de muchos de los suyos, y como fundador y formador, todo el peso de una congregación naciente que demandaba de él todo. La oración hizo al padre Félix un hombre de una fe de la talla de Abraham, de una esperanza increíblemente cristiana y de una caridad eximia. La vida de oración del padre Félix dio muchos frutos y abrió muchas puertas. Fue tan potente que hasta resucitó a un niño muerto. ¿No saben esa historia? ¿No la saben? Pues se las voy a contar. El padre Félix, pues, tenía su... A ver, déjame les digo. Sí, ya. El padre Félix tenía su práctica y, pues, muchas familias celebraban misa, lo conocían, sabían que era un hombre de oración, un hombre santo. Y entonces una vez, unos papás fueron desesperados a llamar al padre Félix porque su hijito, que tenía como 2 años, estaba agonizando. Entonces lo fueron a llamar y como en el Evangelio, cuando llegaron a la casa del niño que había fallecido. Y entonces el padre Félix se quedó callado, recogido, puso las manos en el niño y se estuvo ahí un rato orando. O sea, ya lo habían dado clínicamente muerto. Oró por el niño. ¿Estás? Y ya nada más se levantó y le dijo, aquí está el niño. Le dijo a los papás. Entonces fue tal el impacto en esa familia que los papás le hablaron siempre a ese niño del padre Félix y del padre Félix y del padre Félix. ¿Y qué creen que fue de grande ese niño? Misionero del Espíritu Santo. Y ese padre resucitado por el padre Félix es el padre Cimbrón, ya se murió hace no mucho, Ricardo Cimbrón, y no escribió de su experiencia, pues él era un niño, pero escribió 2 libros, muchos escribió, pero escribió 2 libros muy importantes. Uno, la historia de Conchita, y otra, la historia del padre Félix. Escribía perfectamente bien, escribía muy agradable, muy ameno,
Si algún día van a México o pidan los libros del Padre Simbrón y sepan que este es el milagrito de la oración del Padre Félix en vida. Muchos santos hacen milagros en vida, pues no se los cuentan para su beatificación, sino ya el Padre sería beato. Pero lo que les quiero decir es que el poder de la oración en el nombre del Señor Jesús es capaz de resucitar muertos. Bueno, vivimos en un mundo para tomar conciencia, ¿verdad? Lleno de desigualdades. Yo voy a insistir mucho en esto que nos rodea. Vivimos en un tiempo de tal complejidad que algunos hablan de cambio de época, en donde todo es cuestionado y todos los modelos son agotados. Agotado el modelo de familia, agotado el modelo de gobierno, de iglesias, de enseñanza. Todo está patas para arriba. Ustedes vean cómo está la enseñanza. No aquí en Costa Rica, en el mundo. ¿Cómo están los gobiernos? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están los trabajos? Las empresas. El mínimo individuo es cuestionado hasta en su género y en su sexualidad. Tal parece que nada de lo que la humanidad ha vivido pueda seguir teniendo vigencia y todo hay que reinventarlo o recrearlo. Eso parece. Sin embargo, Dios Trinidad es el mismo antes, ahora y después. Su perfección en el amor no va a variar. Nosotros somos los que debemos tomar conciencia de lo que estamos viviendo y de cómo lo estamos viviendo. Uno de los puntos centrales de la Cuaresma es recordarnos el valor de la oración. ¿Por qué creen que hay tanto mal en la sociedad? Conchita decía, hay un solo motivo para el mal, la falta del Espíritu Santo. Eso decía. Y nosotros podemos agregar, y de oración. Cuando la oración tiene como objetivo santificarnos, puesto que nos une a Dios, y es lo que todo bautizado está llamado a realizar, pero ese santificarnos no se debe entender como uno engordarnos a nosotros mismos. La perfección es el amor. Sobre todo, salir de nosotros mismos para darnos a los demás. La santidad de una carmelita descalza, de una madre de la cruz, de un monje trapense o cartujo, es salir de sí mismo, aunque esté encerrado, para entregarse a Dios en la contemplación en favor de sus hermanos. La santidad de un empresario o empresaria es vivir su estado de vida soltero o casado, entregando la vida en su empresa para el servicio de los demás. La santidad de un padre de familia o de una madre consiste en llevar adelante con los criterios del Evangelio a sus hijos para hacerlos hombres y mujeres de bien. La santidad de los obispos y de los sacerdotes no consiste en encerrarse a orar, sino en encerrarse a orar y salir a predicar, bautizar, evangelizar, consolar enfermos. Y si no hay vida de oración, no es posible sostener el corazón puesto en los hermanos si no está puesto en Dios. ¿Por qué creen que las generaciones actuales son tan frágiles? ¿Por qué creen? Porque no hay una vida sólida en la oración. Entonces te sopla un viento alisio y te desmayas de la debilidad. Las generaciones actuales son tan débiles porque no tienen la fuerza de Dios. Estoy hablando en general, habrá jóvenes y adolescentes santos, pero la tónica general es que no hay
un recurso a Dios. No lo hay. Y la Cuaresma nos invita a que entremos más frecuente en contacto con la palabra de Dios, que hagamos adoración ante Jesús a Eucaristía, a que participemos de la misa más a menudo, a que pongamos nuestro corazón al servicio de los hermanos, intercediendo por ellos, como la viuda insistente de la que habló Jesús, hablar con Dios para poder hablar con los hombres, para sostener nuestra vida dignamente y para apoyar la vida. El teólogo suizo, que primero fue jesuita, von Balthasar, decía que para estar de pie delante de los hombres, teníamos que estar primero de rodillas delante de Dios, para permanecer de pie frente a los otros. Jesús le dijo a Conchita varias veces, para hacer su oración, que entrara en el claustro de su corazón. Este es el símbolo de la máxima intimidad. Cuando uno puede entrar en el corazón de otra persona, entonces entra en lo más íntimo y en lo secreto. Ahí donde está el centro del alma, en donde se encuentran nuestros sentimientos y nuestros secretos. Es ahí en donde nosotros podemos hablarle a Dios de corazón a corazón. La oración en general tiene esa nota de intimidad, pero la oración cristiana va mucho más allá. Le oramos a un Dios hombre que conoce todas nuestras debilidades y esfuerzos, pues Él mismo las vivió. Conoce nuestras luchas y nuestras tentaciones. La espiritualidad de la cruz busca enseñarnos el modo propio de orar de nuestras obras, y es el de Jesús sacerdote. La contemplación silenciosa ante la Eucaristía. Ahí abrimos nuestro corazón para entrar en el corazón de Jesús a través de su llaga, de donde ha brotado sangre y agua, el signo del máximo amor solidario con la humanidad, el corazón traspasado de Jesús. También el Papa Francisco está insistiendo en la clase de oración que hacemos los cristianos. Ha dicho que somos muy pedigüeños y somos muy pedigüeños, y que está bien que así sea, porque Jesús nos dice que pidamos insistentemente. Pero recuerda que también es necesario agradecer, alabar, bendecir, exaltar, glorificar a Dios y no solo pedirle. Que alguien diga, Señor, qué hermosura de país nos has dado. Mira nada más, los jigueros, pues sí, las aves, los colibríes, las flores. Ayúdanos a conservarlo y no echarlo a perder. Te alabamos, Señor, te bendecimos por tu majestad, porque eres el dueño de todo lo creado. Bueno, no solo pedir, nuestra oración puede ser también una alabanza al poder y a la magnitud, a la soberanía y a la misericordia. Para la siguiente, la 20, en tu cuaderno de notas escribe. Ahora sí, ahí sí me lo pusieron. Puedes orar continuamente aun cuando la respuesta de Dios se retrasa. Acérquense y le toman la foto, no pasa nada. Puedes pensar en algo que valga lo mismo que toda una vida de fe y oración persistente. ¿Qué oyes que el Espíritu te dice a ti, a tu familia, a tu comunidad? ¿Qué propósito puedes hacer para que tu oración se vuelva más constante como ejemplo de Jesús en el Evangelio? Entonces, yo les pediría de favor el favor que les voy a pedir es que
el último punto, ¿qué propósito? Lo vuelvan a escribir en su papelito y lo van a volver a dejar en el cesto que está en la capilla ante Jesús. Y terminamos nuestro momento de reflexión y de oración diciendo: bajo tu amparo, no desprecies las súplicas que te dirigimos, necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, pues que tengan un feliz día y con el favor de Dios nos vemos mañana.